Bueno, continuem en el festival, ens hem allargat un poquet més, anem en un poquet de retras, però bueno, anem a continuar en tot el que nosaltres tenim pensat pel festival. Cambiamos al castellano, tenemos gente por aquí que viene de fuera, entonces para que nos pueda seguir. Durante todo el fin de semana hemos estado recordando a Domingo Vilar. Nos falta el último cuento que hemos preparado. Yo creo que ahora es el momento de ver este último cuento. Es Maruixinha, ya no sé, ya no me acuerdo. Ahora lo veremos en el título en el vídeo. En la madrugada del 26 de junio de 1962, el mecánico Émile Guillet fumaba el último cigarrillo del día asomado a la banda de babor del Caprice de Printemps, un bonitero francés que se dirigía al puerto de Ferrol cuando entre las aguas iluminadas por el resplandor de la luna distinguió una figura haciendo filigranas bajo el casco. Por la agilidad con que nadaba, pensó que se trataba de un delfín. Pero cuando aquella criatura se aproximó a la superficie, Guillet comprobó asombrado que tenía la cabeza de una hermosa mujer. El francés corrió a buscar sus gafas, pero antes de que pudiera ponérselas, sintió la sacudida del barco al chocar contra un bajo. Los 5 tripulantes lanzaron una balsa al agua y alcanzaron la costa de San Cibrao a golpe de remo, entre lamentos y a oscuras. Habían dejado en el Caprice de Printemps muchas de sus pertenencias y una enorme vía de agua. El capitán, un bretón llamado Essonneau, aseguró que regresarían para rescatar las cosas de más valor. Sin embargo, antes del amanecer, el Caprice de Printemps se había ido para siempre al fondo junto a la piedra centoleira. A los 2 días, el patrón y 3 pescadores volvieron a Francia. El mecánico no se marchó. Alquiló una habitación, se compró un bote pequeño y cada atardecer zarpaba con la intención de ver de nuevo a la sirena. En la aldea se decía que bajo el islote de la Sombriza vivía la Maruixaina, un híbrido de pez y mujer que atraía a los pescadores contra los farallones. En cambio, Guillet no creía en la maldad de la sirena. Tenía el convencimiento que aquella criatura se había acercado a ellos para advertirlos del peligro. Incluso creía haber oído un grito de alerta poco antes del impacto. El mecánico pasó meses pairado sobre la piedra, sin noticias de la sirena. Cada día compraba una botella de vino y se hacía a la mar, donde hablaba en voz alta. Si algún barco se acercaba a la centoleira, Guillet se ponía bravo y lo espantaba gritando en francés, pues achacaba la marcha de la criatura a los aparejos en los que podía engañarse y morir. Una Navidad en que todas las redes del puerto aparecieron cortadas, los vecinos, hartos de aguantarlo, lo ingresaron a la fuerza en el psiquiátrico de San Rafael de Riberas de Lea. La segunda vez que trató de huir, lo ataron a la cama, donde pasó 8 años soñando despierto con la sirena que había visto en la noche. En 1975 le detectaron una enfermedad grave y tan pronto como bajó la guardia, el francés se escapó. Caminó por el monte 3 días hasta llegar a San Cibrao y pasó descalzo y con barba junto a unas redeiras que trabajaban en la playa. Se metió vestido en el mar y ya no lo volvieron a ver. El año pasado, unos submarinistas, atraídos por las leyendas de la Maruixaina, se sumergieron en el islote de la Sombriza. Luego fueron a la piedra centoleira, donde no localizaron a la sirena, pero descubrieron cientos de botellas en el fondo del mar. En cada una de ellas encontraron una carta de amor diferente, aunque tuvieron que esperar hasta llegar a tierra para saber qué decían. Estaban escritas en francés. Este ha sigut el nostre record pa Domingo Vilar en estos 3 cuentos, de algunos cuentos completos i, com ell dia, cuentos que també són pa llegir en veu alta. Nosaltres continuarem llegint els seus llibres i de quan en quan escoltarem estos cuentos.
Ara, este any anava de records i d'homenatges, ara entrem en el nostre record a Josep Martí Gómez. Com vam dir el primer dia, en la imatge del festival, el vam voler recollir en ell, en la seva taula, escrivint, fumant la fària i també en un gotet de whisky per acabar de trobar aquesta inspiració. Agraïsc tant a Eugeni com a Enric, com a Helena, que tornen a estar ací. Ells van estar fa 15 dies on se va fer l'homenatge institucional a Josep Martí Gómez, però jo crec que la seva amistat incrementable els ha fet tornar i els agraïm molt que tornen a estar ací. I el que també ens ha enviat el seu record parlant d'ell és el seu net Marc, que ens va enviar un vídeo parlant de Josep. Hola a tothom, jo em dic Marc i sóc un dels nets del Josep Martí Gómez. Tindré de disculpar, el meu català és bastant bo, però no perfecte. Jo vic aquí als Estats Units, a Denver, Colorado, i anglès és el meu idioma principal. Vosaltres coneixeu el Josep, és un dels grans periodistes de tot Barcelona, però jo el coneixo a l'avu. Sense el meu avu no sé si jo també seria un periodista. Aquí als Estats Units jo sóc un periodista de televisió per al canal NBC. Encara me'n recordo totes les històries que em va dir el meu avi, moltes de periodisme també. Històries com que ell sempre deia que gran periodisme, el periodisme bo, es va morir quan persones van parar de portar whisky a les entrevistes. Sempre deia que en lloc d'aigua es té de portar whisky, així persones parlen més. Un any em va portar per tot Barcelona fent entrevistes, ensenyant-me com es fa una entrevista i al final com s'escriu una història que persones volen llegir. Em va ensenyar que preguntes tenen de ser molt bones i al final es té d'escriure una cosa que persones aprenen alguna cosa. Encara me'n recordo totes les coses que em va ensenyar que ara encara faig servir jo avui. A dins de la seva casa el passió està ple de llibres, li encantava llegir i ara sé per què. Em va dir que quan vas a una entrevista es té de saber més que l'altra persona, es té d'estar preparat, es té de llegir tot el que pots per ser el més bo periodisme que pots. I així jo encara faig servir això avui. Encara tinc una foto que em va donar ell, un fram d'art que encara té un llibre, és això vermell i té un llibre i ho tinc penjat a la meva casa perquè me'n recordo del meu avi i me'n recordo de tot el que em va ensenyar amb els llibres també. El periodisme que va començar el meu avi fa tots els anys s'ha canviat des d'ara. Ara que jo començo el periodisme és molt diferent que quan va començar el meu avi. Però moltes coses també estan bastant similars. Però una cosa que ha canviat, el meu avi sempre deia que el gran periodisme es té de sortir de la casa, es té de sortir de l'oficina, es té d'anar a parlar amb persones. No es pot estar a dins de l'oficina fent entrevistes per al telèfon o a la internet. Això no és el periodisme bo. Es té de sortir per al carrer a parlar amb persones. Ell coneixia amb moltes persones a Barcelona i a Londres, on treballava també, i per això té tants llibres i tantes històries que persones encara els recorden. Em fa molta il·lusió que ell era periodisme, el meu pare és periodista, la meva mare era periodista i ara jo sóc un periodista també. I sense totes les coses que em va ensenyar el meu avi a mi, no sé si jo estaria on estic avui. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i que disfruteu el dia. Bueno, moltes gràcies també a la família del Josep, els vam tindre aquí fa 15 dies, nosaltres li vam regalar una joia que és la segona que regalem, que regalem a persones que estimem des de Morellà Negra i nosaltres vam pensar que este any tenia que ser per Helena, la dona de Josep Martí. Ara ja he acabat, ara anem a la taula de l'oficio más bonito del mundo. Tenim a tres periodistes, Rodrigo
Terrassa diría que se encontraba antes como un intruso, pero ya ve que no, que tenemos aquí 3 periodistas también que no son ningunos intrusos y es lo que queríamos tener para esta mesa. La mesa la moderará Elena Morales. Ella es la que ha coordinado este libro que se editó para el homenaje y ha coordinado las entrevistas y todos los textos que aparecen en este libro, y creo que es una buena conocedora de Josep Martí Gómez. Para ellos, para Enric y Eugeni, son sobre todo amigos de Josep Martí, y más que presentarlos os quiero leer 2 trocitos pequeños que aparecen en el libro. Enric González abre su texto con: Josep Martí Gómez solía hacerse preguntas que los periodistas raramente se hacen, como por ejemplo, ¿qué derecho tengo yo a meterme en la vida de la gente? La sociedad necesita estar informada, necesita al menos la posibilidad de informarse correctamente sobre lo que ocurre. El periodista le corresponde satisfacer esta demanda, y hacerlo resulta bastante más difícil de lo que parece. Me refiero a hacerlo bien. Hacerlo bien supone informar, es decir, aportar los elementos necesarios para explicar un hecho y a la vez respetar en lo posible la intimidad de les persones implicades. Jo crec que això és parlar molt bé i del bon periodisme que feia Josep Martí Gómez. I pràcticament d'Eugeni Madueño lo que direm és una frase. El Martí també era un mitoman. Necessitava els mites per somiar i els somnis per continuar vivint. Primero, gracias a los que os habéis quedado, que yo sé que a estas horas de ya la tarde pasear por Morella probablemente sería bastante más atractivo, así que muchísimas gracias. Estaba pensando esta mañana que Josep estará pensando, a estas horas, que no es hora de whisky todavía, ¿qué hacen estos hablando de periodismo? Seguro que lo estará diciendo en algún lugar, pero bueno, lo vamos a intentar. Nosotros 3 ya somos del club no de fans, que eso es muy feo, pero sí de amantes de Josep Martí, pero probablemente aquí hay algunas personas que no lo conocen, así que me gustaría que hicierais un poco de contexto, que nos pusierais en situación y que sobre todo pusierais en situación lo que ha significado Josep para el periodismo actual también. Bueno, el contexto empieza en Morella. Martí con su familia huye de Morella porque los echan fuera. Y entonces yo, por lo que he reconstruido después, a mí la primera vez que Martí me habla de Morella, ya tenía a su padre ingresado en una residencia de Barcelona y me venía a explicar que no había vuelto a Morella nunca más porque se sentía que lo habían echado de su casa, de una pequeña fábrica de mantas que tenían aquí. Entonces, el recuerdo que tenía de Morella pues era nefasto. O sea, es que nunca me dijo que él era de aquí, me dijo Castellón y tal. Él se fue a trabajar de maestro, trabajó de maestro en Castellón y después entró en el diario Mediterráneo, donde conoció a su amigo José María Huertas Clavería, del cual ayer se cumplieron 16 años de la muerte, o sea que también han ido a coincidir. De Martí hemos celebrado el primer aniversario de la muerte. Entonces fue a Barcelona, fue al Correo Catalán en aquel tiempo, trabajaron en la imprenta y poco a poco fueron incorporándose a la redacción y Martí pudo empezar a escribir sus primeras crónicas que como siempre luego ha destacado y destacó maravillosamente, se centraban siempre en los perdedores, en la gente que le había ido mal en la vida. Yo creo que de alguna manera él hablaba de sí mismo también porque él consideraba que le había ido mal en la vida, ¿no? Martí era una persona temerosa. Martí tenía, pues eso, la sensación de que habían sido injustos con ellos y que de alguna manera siempre había sido víctima de la represión, ¿no? Y entonces esta es una característica del periodismo que él empezó ejerciendo,
que se decantó por intentar explicar o buscando historias de perdedores y lo encontró en la sala de los pasos perdidos del Palacio de Justicia, donde empezó a hacer unas crónicas maravillosas sobre los perdedores. Y los perdedores eran pues, los que salían juzgados y sentenciados en aquella época. Toda su carrera como periodista ha sido excelente. Como reportero ha destacado en muchas cosas. Como corresponsal, estuvo de corresponsal en Londres. Anoche con Enric nos reíamos mucho en qué condiciones hizo de corresponsal. Si queréis luego él las puede explicar y lo podemos comentar. Pero también destacó sobre todo en los reportajes que fue publicando. A través de Londres entró en contacto con la radio y luego se ha jubilado en la radio de una manera notable, ¿no? Transmitiendo sus conocimientos, pero siempre basados en las historias reales, en la radio también. Entonces dijéramos que ha sido un periodista total, un periodista vinculado a la crónica negra porque hacía sucesos, pero sobre todo él. Y enlazo con la mesa redonda de antes, que me ha hecho subir completamente estimulado para hablar del Martí, porque Rodrigo era Martí, y si Martí hubiera estado aquí, se habría lanzado a buscar a Rodrigo para decirle, explícame más, ¿no? Y los otros de la mesa pues eran el Martí que siempre quiso ser. Martí se murió con una novela en el cajón de su mesa, una novela que nunca se atrevió a publicar porque, pues por lo que han dicho también aquí, porque hay gente que vale para ser periodista y son muy buenos periodistas, y hay gente que no vale para inventarse historias, y el Martí no le salían las historias inventadas. Al menos eso pensaba él, no lo sabemos. Pensaba él. A ver... Tú decías, ¿dónde estaría Martí ahora si el whisky? Sí. Martí ahora seguramente estaría en misa. Sí. O sea, vamos a explicar al Martí de verdad. Era un católico practicante que bebía con nosotros, pero en su casa bebía agua. O sea, digamos que el alcohol era un instrumento más para comunicarse y para relacionarse, pero... si algo no fue Martí, fue un golfo. Era un señor muy serio. Yo creo que, enlazando con la mesa de antes, uno de los grandes méritos de Martí, que era católico y humanista, fue no corromperse en una época en que el periodismo era mucho más corrupto que ahora. Esto es, en fin, son cosas de las que no solemos hablar, pero él habría tenido oportunidad de ganar dinero seriamente por sus contactos, por las historias que contaba. Si nos vamos a los años 70 y primeros 80, que bueno, es una época en la que yo coincido con él en el Correo Catalán. El periodismo es una cosa muy mal pagada, salvo quizá en La Vanguardia, pero en La Vanguardia también había una corrupción tremenda. O sea, a mí me han ofrecido casas. ¿No quieres esta casa? Una empresa de juego muy famosa que empezó en un bar de Tarrasa y que al principio, cuando instalaron las tragaperras, como era una situación nueva y no ilegal, pero no del todo legal, se compraron un camión cisterna que se llenaba con las monedas de las tragaperras, y cada noche el camión cisterna con un tubo descargaba toneladas de monedas en un sótano de Tarrasa. Y esta gente pues te ofrecía lo que quisieras. Regalos de Navidad, si hacías economía o algo relacionado con la empresa y el delito. Primeros 80, empresa y delito van juntos. Yo hacía sucesos y pasé a hacer economía, porque la economía se decidía en las comisarías. Los empresarios se escapaban a Brasil y todo esto, primeros 80. Por Navidad podías recibir
una televisión de plasma, unos lingotes de plata, champán francés sin límite, y cuando ibas a una junta de un banco, por ejemplo el zaragozano, que ya no existe y se puede decir, te daban una hoja impresa diciéndote, ponga aquí en esta línea de puntos la cantidad que usted ha dejado de ganar por tener la amabilidad de acompañarnos hoy. Y el que no ponía 200.000 pesetas ponía 500.000, podías poner lo que quisieras. Este era el mundillo de la época. Y Martí, que hablaba de perdedores, conocía todo esto. Siempre se mantuvo absolutamente al margen. Era un tipo que tenía contacto de Javier de la Rosa. Javier de la Rosa nos invitaba a un restaurante que se llamaba Tritón, en Barcelona. Comíamos, la comida era normal, te explicaba sus patrañas, sus mentiras, y al salir íbamos desfilando hacia la puerta del reservado y él te daba la mano, se acercaba al oído y te decía, por ejemplo, Fasa. Y el periodista ya sabía que tenía que comprar acciones de Fasa porque Javier de la Rosa iba a manipularlas para que subieran. Este era el ambiente en torno a Convergència. Y Martí era un hombre que creía en Pujol. O sea, a él le costó mucho aceptar que un católico social como Pujol, con el que él se entendía personalmente muy bien, estuviera en la cúspide de un sistema en el que no solo participaba Javier de la Rosa, sino que participaba gran parte de la sociedad catalana. Esa capacidad de mantenerse al margen, sin ningún aspaviento, prácticamente sin hablar de eso, optó por hacer como si no existiera. Yo creo que fue uno de los méritos de Martí de los que se habla poco. Rodrigo, aquí tienes 4 novelas mínimo, ¿eh? Yo estoy flipando, vamos. ¿Por qué se ha hablado o se habla tan poco de esa corrupción periodística que desde luego ha existido y probablemente en la actualidad también existe? Quizá en menor nivel porque los medios de comunicación somos menos influyentes que en esa época, probablemente, pero algo existirá también. Sí, pero menos porque ya no pintamos nada, pero en la época... O sea, digamos, cuando yo empecé a trabajar en el Correo Catalán, el señor que hacía economía cobraba por no publicar. Claro. Él llamaba a la empresa y decía, me ha llegado esto vuestro, y había unas tarifas, y decía, bueno, pues por no publicar esto, pues serán 100.000 pesetas. Vale. El de La Vanguardia se llamaba Feliciano Baratek. Bueno. Y llegaba a la calle... Con nombres y apellidos ya. Llegaba a la calle Pelayo y... Cuando llegaba junto con el conde de Godó, no sabías quién había llegado primero o segundo porque aparcaban encima de la acera, porque el Mercedes de Feliciano Baratek era muchísimo más elegante, más grande, más negro y más lujoso que el del conde, que era el propietario del diario. El Feliciano Baratek tenía el mejor archivo de empresas y bueno, tenía un negocio de extorsión, básicamente. Una anécdota que conecta con lo que explicaba Rodrigo también de cómo eran estos personajes también. Tú estabas hablando de Manuel Lao, presidente de Cirsa. Yo lo entrevisté una vez y lo entrevisté en su casa de Tarrasa. Era una hortera considerable, tenía la mejor mansión, mejor vigilada con más cámaras de la época de Matadepera, que es el pueblo donde... Es un pueblecito pequeño entre Tarrasa y Sabadell, pero es el que tenía en aquel momento la renta per cápita más alta de España. Es una mierda de pueblo de 400 habitantes, pero claro, es que estaba él. Y si le contaban solo lo que tenía él y lo dividían por los vecinos, salía la más alta de España. Bueno, pues este señor, vengo a la anécdota, tenía un despacho encima de su casa donde descargaban las monedas con la manguera. Y se hizo construir, pues lo que se construye un gran empresario mafioso, ¿no? Y rodeado de todo lo que a él le recordaba, por ejemplo, su pueblo, los orígenes de Andalucía. Y se hizo construir alrededor de toda la parte superior donde tenía el despacho una jaula y tenía
todo tipo de pájaros que os podáis imaginar, de colores, bueno, una cosa impresionante. Yo le estaba hablando con él sobre una entrevista que era una chorrada, o sea, porque si no, no me la habría dado, una cosa para el magazine, que le titulamos Habitación con vistas y que cogíamos a gente más o menos famosa y nos explicaba lo que veían desde la ventana de su habitación. Y él me explicaba lo que veía y veía, joder, una pajarería inmensa y todo el ruido de los pájaros allí volando. El tío se sentía como un triunfador allí dentro de la jaula, ¿no? Me pareció alucinante, pero claro, ¿qué va a hacer? Si tú dices, ¿cuál es el placer más grande que puede tener un tío multimillonario? Pues depende del nivel cultural que tenga, ¿no? Y el suyo era recordar como si estuviera en su pueblo, viendo todos los pájaros allí cada mañana. Lo siento, pero necesito indagar más porque probablemente hoy yo de aquí no me muevo, lo siento. Ni el sombrero ni San Sombrero, ya te lo digo. ¿Cómo mantenerse firme a esa estructura que además veías de forma habitual en una época en la que económicamente los periodistas, también hoy evidentemente, probablemente también tenían ciertas carencias o muchas carencias? Sabemos que Josep hacía varios trabajos al mismo tiempo, que trabajaba por la noche, que salía a las 2 o las 3 de la madrugada del correo y seguía haciendo cosas. ¿Es habitual que tuvierais un par de trabajos o que compaginarais siempre un par de trabajos, uno serio en un banco y otro menos serio en el periodismo? ¿Cómo mantenerse firme? Y si hablabais de esto entre vosotros y decía, es la única forma de ser reíble en esta profesión y después de a lo mejor de 40, 50 años poder decir, este es el oficio más bonito del mundo. A ver, sobre esta frase del oficio más bonito del mundo, aparte de muy buen periodista y católico, Martí era muy irónico. Esta frase hay que ponerla en cursiva. Era tan bonita, ¿no? Cuando es el oficio más bonito del mundo, la vida es bonita y tal. Yo creo que Martí raramente hablaba del todo en serio. Era un escéptico profundo. Entonces, hay siempre un toque de ironía ahí. Yo difiero un poco. Creo que sí que lo era. Pero, bueno, supongo que, como también se ha dicho antes, depende de lo que te ofrezcan. La posibilidad de rechazar una cosa como la fiesta a la que fue Rodrigo, con la Demi Moore, es muy difícil decir, no, mira, yo aquí me planto, yo no... Porque depende de cada uno, ¿no? Yo solo te puedo decir que en lo que sí que tú haces en tu vida, y me parece que eso nos concierne a todos, es acercarte a aquellas personas que a ti te parece que son las mejores, ¿no? O sea que mis referentes periodísticos siempre han sido gente como, bueno, Martí, el principal, pero Huertas, que era otro destartalado, era un radical, una cosa. A este no le ofrecían la posibilidad de corrompirlo porque ya se sabía desde el primer momento que era incorruptible, ¿no? Pues claro, tú te acercabas a una gente que eran así, o sea, y otros quizás porque no tenías más remedio, porque te decían tú a economía y no podías decidir que no ibas a esa sección o a otra, ¿no? Pero acabas poniéndote siempre cerca o a la sombra de personas que para ti son un modelo. Y Martí era un modelo de persona, no solamente de periodista, de persona, o sea, era una buena persona. Y entonces ¿no? A mí me era tan fácil como eso, o sea, no es más... Sí, pero es que como efectivamente era bastante mitómano, él tenía una imagen romantizada de sí mismo. Sí. En ningún caso habría caído en ciertas cosas porque dañaba su propia autoimagen. Era una persona obviamente compleja, como todos lo somos. Simplemente por ejemplo, él no hacía ciertas cosas. Ahora, aquí no estamos hablando de fiestas, aquí estamos hablando de cuánto quieres. ¿Quieres hacerte rico? Es otro nivel. Te hago rico, pero rico para siempre, puedes retirarte. O sea, ese era el nivel cuando el asunto iba de periodistas tan influyentes como el propio Martí. Si no, pues la tarifa bajaba. La tarifa se convertía en el lingotito de plata, en el viaje, en algún cheque, cosas más discretas.
Aprovecho para decir que el corresponsal de La Vanguardia en China, en aquel momento, me explicó que habían ido unos señores de aquí, de Castellón, que se llamaban Marinador, a promocionar Marinador en Pekín. Y que al acabar la rueda de prensa, a la que le dijimos tienes que ir porque, bueno, por lo que sea, tenía que hacer una crónica del acto, lo que fuera. Al acabar la de esto, le dieron un sobre con un cheque. y el Rafael Poch de Feliu, que era el corresponsal, me llamó y me dijo, oye, ¿qué hago con este sobre? ¿Pero esto qué es? ¿Quiénes son esta gente? ¿Cómo se creen? Que aquí nosotros no nos dejamos comprar y tal. Digo, pues devuélvelo, ¿qué quieres que te diga? No, claro, el tío no sabía qué hacer con el sobre. No, pero te llegabas. Nosotros en el país decidimos todo lo que no era fungible, regalarlo a un hospital de niños, que se llama San Juan de Dios, y lo que era fungible, nos juntábamos en una casa en Sant Cugat, comíamos y bebíamos lo que podíamos, y lo otro lo tirábamos por el fregadero. Estamos hablando del champán francés más caro, Rederer Cristal y tal. Era una forma de no hacerse adicto a eso, porque si empiezas a acostumbrarte a que el champán va a llegar, las cajas de cheques gasolina, en una época que se pagaba la gasolina con cheques si querías, te llegaban cajas de talonarios. O sea, pero si, ¿cuántos millones de kilómetros tengo que hacer para gastar estos cheques? Vas por ahí regalando cheques gasolina. Perdona, otra anécdota. En La Vanguardia, me estoy revelando como un abuelo, que es lo que soy, explicando anécdotas de la época. En La Vanguardia había la redacción, era diáfana, primero había compartimentos estancos, de cada sección estaba en su compartimento con unas vidrieras que nos separaban. Os he de decir que en el pasillo central, que le llamábamos la avenida de Godó, había un bar con camareros con pajarita, y a la hora de la merienda o a la hora que tú pedías o tocabas el timbre, venía el camarero y te traía lo que necesitabas para seguir trabajando o escribiendo tu crónica, ¿no? En La Vanguardia, en verano, en Navidad, perdón, la sección de economía estaba al final de la sección. Y era habitual pues, que entraban los conserjes con las paneras, que eran las cestas de Navidad, los regalos, y era un desfile constante hacia la sección de economía, que es la que recibía. Normalmente los que hacían sociedad, sucesos, no recibían paneras, pero las de economía son los... Entonces hubo un redactor jefe, un tío estupendo, el Miquel Villagrasa, que se compró estas bocinas que lleva la gente al fútbol para tocar, ¿no? con aire comprimido, y cada vez que entraba uno con la panera, tocaba y decía ¡panera! ¡Oh! Y todos ahí ¡oh! Hostia, la gente se acojonaba, no querían entrar, lo dejaban en la puerta y no querían entrar con el escándalo que montamos. ¿Qué se idearon los receptores de las paneras? Hablaron con los que emitían paneras y les dijeron, oye, llévalo a mi casa directamente, que aquí les dieron las direcciones particulares y el año siguiente, coño, ya apenas había gente que traía paneras, pero las seguían recibiendo en su casa. Bueno, también escuchando antes a Rodrigo, que ha dicho varias frases célebres de la corrupción valenciana, pero yo creo que han faltado un par que para nosotros yo creo que son esenciales. Y estaba pensando que ya es algo habitual en las relaciones de confianza, de amigos, de vecinos, sobre todo en Valencia, decir frases como «Això ho pague yo», que es de Rus, o «¿Te gusta el aeropuerto del abuelo?», de Fabra, pero de broma, con ironía. Y estaba pensando, ¿el ciudadano se ha acostumbrado a la corrupción y eso es connivencia o es sencillamente costumbre? Hombre, yo recuerdo a mi padre. Mi padre decía, hostia, ¿cómo me habría gustado ser alcalde para hartarme de robar? Lo decía en serio, yo conocía a mi padre. Yo creo que la gente opina eso. Si yo pudiera, haría lo mismo. El problema es la moral de la población. El problema es quién educa a la población. El problema es si tú ves Telecinco 24 horas, bueno, 24 horas es imposible, pero 8 horas cada día, si tú de ahí descubres que tienes que ser solidario, buena persona, generoso y ayudar a los demás. Yo creo que no, que es lo contrario, ¿no? Y que entonces es la moral esta o la manera de pensar o la manera de hacernos pensar colectiva,
la que nos lleva a admirar a estos y a decir, bueno, por ejemplo, volvamos a Martí. Martí nunca quiso ser jefe, nunca. Él quería trabajar, se lo pasaba pipa trabajando, era un gran trabajador, pero no quería mandar, él no quería ser jefe. Pues si tú no eres jefe y no tienes aspiraciones de seguir subiendo como jefe, cosa que yo sí que hice, y me equivoqué, pero lo hice, pues no tienes tantas posibilidades de que te enfangues, ¿no? Siempre te mantienes en tu sitio. Pero la gente que entra en una dinámica en la que sí que es posible que te ensucies, pues un día u otro te acabas ensuciando, ¿no? Martí tuvo ocasiones. Sí, Pique Vidal... No te digo que no. Y realmente se mantuvo al margen, y cuando él hablaba de los perdedores, del crimen, él lo hacía desde los tribunales, que eran un ambiente un poco más higiénico que el de la policía. Hablamos de la policía franquista. Y ciertamente, si tenías que relacionarte con la policía, ahí el alcohol era imprescindible. Recuerdo que cuando ibas a jefatura por la mañana, te daban un papelito amarillo con lo que había pasado durante las últimas 24 horas. Eso no te servía de nada, tenías que quedar con un policía y pagarle una cantidad infinita de carajillos, y tú le acompañabas. Entonces, a mediodía estabas prácticamente epiléptico, aparte de borracho, pero tenías historias de verdad. El tipo te había contado tal cosa, tal otra. Bueno, funcionaba así, pero también era un ambiente muy viciado. Los periodistas de sucesos, cuando yo empecé, llevaban pistola. Y un par eran comisarios honorarios, Enrique Rubio, Casado. Casado era un señor que, si no había muerto del día, se iba a la morgue del Clínico para ver el de ayer, pero él tenía que ver cadáveres cada día. Y llevaban la pistola en la sobaquera. Y esto era normal. Y obviamente, pues, si eres comisario honorario, está claro de qué lado estás, y en fin, era un ambiente muy corrupto, y se ganaba mucho dinero por ciertas vías bastante complejas. Pero, en fin, es que hay cosas que no puedo decir porque me denunciarían, pero todos tenían casas que no se correspondían al sueldo de un periodista. En La Vanguardia había uno que a veces llevaba correajes y tenía la pistola. El Comín. El Comín, que es el hermano del Alfonso Carlos Comín, que era un líder comunista en la transición, que tiene una casa que tiene una plaza en Barcelona que lleva su nombre, Plaza Alfonso Carlos Comín, y que tiene un hijo en el exilio, que es el Toni Comín, el que hace compañía a Puigdemont, o sea, que es el hijo. Su tío, el tío del Toni Comín, trabajaba en La Vanguardia, iba los días de fiesta nacional, iba con camisa negra y correaje a trabajar, y llevaba las páginas de hueco grabado del diario que salían cada día. Y un día yo entré en La Vanguardia en el año 82 como maquetista. Entonces La Vanguardia la maquetaban en el taller. La Vanguardia era un sistema de 82 páginas diarias, que era el máximo que se podía imprimir porque la rotativa no daba para más, y eran 82 páginas que se llenaban de publicidad. Y entonces había páginas que, porque el anuncio era esquinado o era de una medida o de otra, en la parte de arriba quedaban huecos sin llenar, y en esos huecos se ponía la información. Y no hacía falta que lo hiciera un maquetador, porque total lo que se tenía que ver era la publicidad, que es la que pagaba. Lo otro, mira, era un... ¿no? Y entonces lo hacían los del taller. El jefe del taller ponía el título, ponía el texto que le mandaban de la redacción, y él se lo apañaba. Cuando yo entré en el año 82, las cosas ya cambiaban, ya había otros diarios que empezaban a despuntar. Había innovaciones tecnológicas, se pasaba de la tipografía al offset. El offset ya no era lo mismo, tenías que maquetar, hacer... Y entramos unos tipos allí con el encargo de que maquetáramos el diario, o sea que cuando se mandara al taller,
el jefe del taller le decíamos nosotros cómo tenía que poner las piezas informativamente. La noticia más importante tenía que ir arriba y la noticia menos importante abajo, etcétera, ¿no? Estas categorías. Y entonces, ahora no sé por qué lo explicaba. Comín y la pistola. Comín. Entonces yo maquetaba. Qué buena pareja hacéis. El Comín me dijo, oye, ves a mi mesa y me traes el tipómetro que lo tengo en el cajón. Era una de aquellas mesas metálicas con la parte de arriba de cristal para que... Y yo abrí el cajón, era de aquellos metálicos y como la pistola pesaba y era fuerte, hizo ¡clac! Y digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Y me vi la pistola que la tenía, pues, bueno, habitual allí, por si pasaba algo, ¿no? Estamos hablando del año 82, ¿eh? No el 70, ni el 80. Yo del 82 solo 60. Conozco a Naranjito, o sea, no sabía pues lo de las pistolas. De esa época. No tenía ni idea de lo de las pistolas. Sí, sí. Y estos tipos existían y estaban. Pero volviendo a Martí, yo lo que decía de Martí, o lo que resaltaría de Martí es que, claro, era otra manera de hacer periodismo. Entonces no había ni siquiera gabinetes de prensa, eso se inventó después. Si tú querías saber noticias de sucesos, tenías que ir directamente a la policía e intentar hacerte amigo del policía que controlaba la cosa, ¿eh? Y entonces él, a través de los abogados que defendían a los delincuentes, pues conoció a policías. Él tenía un abogado que se hizo muy amigo suyo, que se llamaba Juan Antonio Roqueta, ya muerto, que combinaba su habilidad para defender, era un abogado penalista y defendía a la gente más mala de la ciudad, con la habilidad para hacer juegos de mano. Y entonces algún día nos invitó a la familia, a casa de la María Elena, sus hijas eran pequeñas y nos enseñó este abogado, nos hacía juegos de manos que nos quedábamos todos bien. ¿Qué tenía? Bueno, aparte de que era un personaje, este sí que era un personaje, ¿no? Pero él tenía amistad, y cuando el Martí tenía amistad con una persona, quiere decir que respetaba absolutamente el pacto de relación con él. No le traicionaba nunca, nunca. Y llegó un momento que, claro, era el único tío de Barcelona que sacaba exclusivas cada día porque era el único que las fuentes se fiaban de él, porque no les traicionaba jamás. ¿Cómo no les traicionaba? Pues si él hacía una entrevista, pongamos por caso a una señora que ahora es la ministra de Defensa, pero que en aquella época era juez, Delgado se llama, ¿no? Margarita Robles. Pues él le decía, estaba al lado suyo, dijéramos, oye, Margarita, voy a publicar esto, yo te leo y tú me dices sí o sí no, pero tú me confirmas. Tal cual. ¿Sí? ¿Sí o no? La otra no podía decirle que se lo había dado ella, ni podía... Pero había un código de fidelidad. La otra sabía que nunca le traicionaría al Martí. Claro, Martí daba exclusivas porque respetaba su relación con las fuentes. Eso era sagrado para él, ¿no? Yo no sé si ahora que los periodistas nos informamos a través de las redes sociales, ¿no? Ahora, la gente joven de ahora, digo, ¿cómo te has enterado de esto? De los Mossos, un suceso, ¿no? Lo primero que te enteras es porque estás suscrito al canal de los Mossos y te llega por Twitter, ¿no? Y a partir de aquí ya lo pones en tu medio digital. Entonces, pero nadie va a ir allá a comprobar si es verdad o no es verdad, o si el tío de los Mossos se lo está inventando, no. No porque sean malos periodistas, es que el sistema está montado que no tienen medios para hacerlo, tienen que hacer 16 cosas cada día. O sea, las empresas no se pueden pagar un periodismo. Cuando yo entré en La Vanguardia en el año 82, eso que os decía, de que el diario se hacía poniendo primero la publicidad y rellenándolo de información con lo que sobraba, el problema que tenía el conde de Godó es que en la máquina de 82 páginas no le cabían todos los anuncios que había y tenía que dejar páginas fuera que no entraban. Entonces, imaginaros una empresa que cada día deja fuera de páginas de publicidad que las cobraba a unos precios desorbitados, porque claro, si había tanta demanda, la oferta, pues ese era el gran negocio. Y estamos hablando de los años del pelotazo. En el 82 entra Felipe González con mayoría absoluta y toda la perspectiva española era jaja, alegría y dinero, ¿no?
O sea que también, situándolo en la época concreta en la que estamos, luego vinieron las crisis, pero en esa época era todo, pues eso, ¿no? El señor de la Rosa, que era amigo de Martí, yo creo que Martí lo consideraba amigo suyo, se iban a tomar los daiquiris no los daiquiris, el vermut que tomaba, ahora no me acuerdo, ginebra con los Negronis no los tomábamos en el Boadas, que eran mucho mejores. No, bueno, era el Dry Martini, hostia, el Dry Martini. Un Dry Martini con el Javier de la Rosa en un bar que se llama El Ideal, que está en Aribau, Córcega. Y el tío iba allí y hablaba con él, tal y cual. O sea, eran amigos realmente. Sí, pero nunca picó, no, porque el instrumento de Javier era ¿cuánto quieres? Y de una forma muy educada. O sea, eso. Voy a entrar en el capital de no sé qué, Acerinox y esto. Si te interesa, al día siguiente ibas al banco, comprabas acciones y al cabo de una semana esas acciones valían 10 veces más. Sí. Legal. No, él iba, lo que iba a explicar del Javier de la Rosa, que era la época esa del pelotazo, en la que el Javier de la Rosa iba a su casa de Cadaqués en su helicóptero. Cogía el helicóptero en el puerto, que lo tenía encima del yate, y se iba a pasar el fin de semana a Cadaqués en helicóptero para ver el entorno del que estamos hablando, ¿no? Volvamos un poco a vincular a Josep con la novela negra. También era un gran lector de novela negra y policíaca, le encantaba. Y yo en algunas crónicas judiciales suyas detecto ese amor por ese tipo de literatura, y lo decías tú antes, ¿no? Esa capacidad que tenía de retratar también a los personajes que forman parte de un juicio. El que gana, el que pierde. Yo en alguna conversación con él me decía, es que los asesinos en ocasiones también son pobres desgraciados, han tenido una vida con muchísimos problemas que les han llevado a esa situación, y pocas veces nos ponemos en su lugar o empatizamos con esas personas que han podido cometer un error en su vida y que actualmente el periodismo los demoniza y los pone, sobre todo los medios audiovisuales, en lugares poco comprensivos. Él sí hacía ese ejercicio por entender, por comprender, y desde luego lo escribía. Yo creo que a él le afectaba un factor que ha desaparecido. Él se sentía represaliado, como decías tú. Él estaba de la parte de los perdedores de la guerra civil, su familia lo estaba, y había bastante gente en esa situación. Ayer anoche hablábamos de Foriscott, de Ero. El Álvaro Ruibal, sí. Gente que vivía clandestinamente y firmaban con seudónimo y sobrevivían. Seudónimos, no firmaban, pensaban, bueno, cualquier día me echarán de La Vanguardia donde estoy. Josep María Lladó en el Correo Catalán, que había estado en el exilio mucho tiempo, y él se sentía parte de este lado, del de los perdedores. Sí, totalmente. Y eso facilitaba la comprensión de los otros perdedores. Y yo creo que cuando se relacionaba con esta gente que distribuía pastas y corrompía todo, él era inmune porque él era un perdedor y además se había construido un personaje de perdedor. Martí Gómez habría preferido no ser Martí Gómez y ser Graham Greene. Él habría querido ser Graham Greene, pero no tenía esa capacidad para transformar en ficción lo que él sabía. Entonces, bueno, su talento literario, que era el de un gran mal escritor, como estilista no era bueno, pero era tan efectivo, era un Pío Baroja, un Evangelista Marcos, de estos que escribiendo mal te lo cuentan todo muy bien. Sus recursos literarios iban al periodismo, a la no ficción, a contarte el otro lado de las historias y a contártelo muy bien. Sí, era un gran lector, o sea, se leía, pues se podía leer 2 o 3 libros cada semana, los recibía en casa, se los mandaban las editoriales, otros los compraba obviamente, pero era un gran lector y siempre estaba fascinado por los libros de literatura negra, precisamente por eso que dice Enric, porque es donde él se veía más reflejado en la manera de ver el mundo que él tenía, ¿no?
Era respetado por los jueces, por los abogados, por personas muy importantes, pero también por los cacos. En el libro que hicimos para el homenaje hicimos una entrevista a Josep Ramonada y nos contaba que un día saliendo de la SER, en el centro de Barcelona, ven a un chaval jovencito corriendo que sale de una de estas furgonetas que llegan a los bancos a recoger el dinero para llevárselo y Josep le dice: ¿qué haces aquí? Calla, calla, Josep, no me digas nada, ni me saludes. Y el pobre se fue corriendo y Josep le preguntó: ¿pero por qué dice eso? Y dice: porque acaba de salir de la cárcel y ha conseguido trabajo en una furgoneta que recoge dinero. O sea, que también tenía amistad con ese tipo de personajes y conseguía vincularse también con ese mundo, que es muy difícil. Nosotros teníamos en el restaurante Leopoldo, que el Enric també venía en los últimos tiempos, una peña que organizó Martí, que se llamaba La Lamentable. En esa peña alguna vez había venido a comer César Ruano Carrasco, atracador de bancos. Era un anciano ya, vivía en una tienda de campaña en Collserola, que es la montañita que hay detrás de la ciudad de Barcelona. Vivía allí, imaginaros en qué condición. El hombre le había ido mal los negocios, se había gastado o malgastado el dinero que había sacado del trabajo que había hecho durante toda su vida con unas escopetas recortadas, era un especialista. Y, hostia, le había ido mal la vida y el Martí lo invitaba a comer. Le decía: tú cuando te vayas mal, vine que aquí nosotros... Y venía, entonces ese día yo veía como el Martí iba a la caja, a la Rosa, y le decía: avui pago 2. Y pagaba el del César Ruano, porque eran amigos, es que es eso, o sea, eran amigos de verdad, porque el Martí tenía una relación, pues eso, con todos los agentes que pasaban por su libreta de notas para trabajar. Digo, Martí todo era personal. Sí. Y eso marcaba su trabajo y su vida. Conocía gente muy rara porque pasaba muchas horas en los juzgados, que eran distintos a los de ahora. La proximidad era total. Hablabas con todo el mundo. Y era capaz de reconstruir el circuito completo de estos pequeños delitos no sangrientos. A primeros 80 hubo un día en Barcelona en que fueron atracados 300 bancos. ¿Al mismo tiempo? No, en el mismo día, 300. O sea, prácticamente todas las sucursales de la ciudad atracadas. Era la época de los yonkis, no había ninguna medida de seguridad, pues era fiesta mayor. A través de este atracador y de otros, claro, Martí entendió el juego. Entre tanto atraco, el director de sucursal, que tenía un pufo porque se había llevado dinero, necesitaba un atracador para tapar el asunto. Entonces quedaba con el atracador, con este señor, por ejemplo: a tal hora tú vienes con la escopeta, yo ya tengo preparado un dinero que te llevas, pero yo les diré a mis jefes que te has llevado más y así lo que he robado yo ya no tiene problema. Y esto se hacía bastante. Enric, hoy creo que no vas a poder volver a Madrid. Te vienes a mi casa porque yo... Bueno, la realidad siempre supera la ficción, que eso es lo que ganamos nosotros respecto a los que se dedican a escribir historias inventadas, ¿no? El otro día decía Maruja Torres en la entrevista que le hizo Évole una cosa que repetía Josep constantemente, y es que sobra opinión en los medios de comunicación y falta reporterismo. ¿Por qué estamos opinando tanto? Porque es gratis. Tener un tío en calzoncillos escribiendo una parida en su casa no te cuesta casi nada. Enviar a un periodista vestido a no sé cuántos kilómetros, a hablar con gente, pagarle el hotel, la comida, es caro. Luego, ten al tío en calzoncillos en su casa, porque esto no debería ser así, no sé qué. Esta es la única razón. Sí, es que antes trabajábamos con otra... Es increíble, o sea, hemos vivido... Yo creo que en parte cuando decimos es el oficio más bonito del mundo, es porque estamos pensando que
O sea, porque refleja una cierta realidad. O sea, yo que soy un pringado, pues un tipo normal, que sí, estudié periodismo por la noche haciendo nocturno, o sea, tampoco... He estado en China 25 días paseándome por la China del año 1995 con una traductora y mi amigo Bruce Rovira al lado que hacía las fotos y me iba tomando nota y era, bueno, jamás yo podré vivir una aventura, una experiencia tan placentera como esa con una tarjeta American Express de mi diario, que el American Express, si aún existe, que lo desconozco porque yo ahora ya solo llevo Visa, era de gasto ilimitado, o sea, tú no tenías límite de gasto. Bueno, pues había 5 periodistas de La Vanguardia que el conde de Godó se sentía súper satisfecho de tenerlos allí como quien tiene un grupo de élite con una tarjeta American Express para que salieran corriendo donde hiciera falta. Era una época que eso ya no existe, claro, es evidente que no existe, ¿no? Con la misma candidez, en el año 93, con Bruce Rovira, nos cogimos un taxi de alquiler, aquello que hacemos este verano para hacer una serie que hacíamos cada verano. Durante varios años la hicimos. Nos cogimos la tarjeta, un coche de alquiler y nos fuimos a Los Monegros a dar una vuelta por España. Y oye, nos hicimos 35 capítulos de una página que salieron al mes siguiente en el verano, de lectura de verano, recorriendo España pues de parador en parador, de bar cutre en bar cutre, hablando con la gente, explicándole cómo veían esto de Cataluña en el año 95, y cómo estaba la cosa. Todos, he de decir que la mayoría nos envidiaban, porque decían, joder, tenéis un presidente que se ocupa de las cosas vuestras, no como los de aquí, que no se ocupan de lo nuestro, ¿no? Bueno, y no tanto que se ocupaban los nuestros. Exacto. Pero me refiero, eso, imaginaros, o sea, 2 tíos, vale, hacíamos las fotos y escribíamos y tal, pero 2 tipos, lo que costaba aquello, pagados, a gastos pagados, recorriendo España para explicarlo. Ahora, tal como está el mundo, es imposible. Los medios de comunicación de ahora malviven. Si están con unas tiradas, yo no lo digo para no desanimaros, lo que vende La Vanguardia ahora es lo que vendía antes, ¿no? Lo sabemos. Rodrigo, yo no sé si te pasa, pero yo estoy muerta de envidia, y envidia cero sana, ya te lo digo, cero. Así que muchísimas gracias. Yo no lo explico mucho para no dar pena y bueno, pero es una pena no poder hacer ese periodismo con tiempo, sosegado, que no se hace en 2 horas, que no viene de una rueda de prensa, que no viene de una agencia o que no viene de una agencia de comunicación, que viene de la calle, que viene de la entrevista, que viene de la necesidad de poder hablar con muchas personas durante varios días, no 2 horas para hacer un cutre reportaje. Claro. Así que vosotros sois un referente. Gracias por darme envidia. Reliquias. No, de eso nada. De momentos estupendos del periodismo y también de la charla. Gracias a los dos y también gracias a Josep. Sí, el periodismo es el oficio más bonito del mundo y hemos tenido la suerte de conocer a Martí, que nos iluminó mucho. Eso es verdad. Pues muchas gracias. El confeti. Hemos vendido todo el confeti, Bueno, vamos a darles también a ellos el confeti. Muy bien. ¿Vos hacer una foto? Sí, vos